Para nosotros los cristianos, la Biblia es palabra de Dios, pero hoy valdría la pena hacernos la pregunta, ¿en qué sentido lo es? ¿Será porque es un gran libro que cayó del cielo? ¿O porque Dios dictó cada una de estas letras a los autores sagrados para que lo consignaran en un gran libro? O tal vez hoy podríamos decir que lo que se consigna en ella es la experiencia de fe de unos escritores que ven la realidad de sus comunidades con los ojos de Dios y que por tanto al escribir la Sagrada Escritura quieren animar a sus comunidades y a las comunidades venideras. Un poco de esto hablaremos en este encuentro que tendremos este próximo sábado a las 7 de la noche. Acompáñenme para que podamos compartir la experiencia de fe y descubrir cómo Dios nos habla en su palabra, como hoy nos sigue hablando. Un gran abrazo y bendiciones. Muy buenas noches, un saludo muy especial para todos ustedes que se unen a esta transmisión, a este espacio tan especial que nos regala la animación bíblica de la pastoral de nuestra querida diócesis de Girardota. Es para mí un placer que podamos compartir este espacio. Mi nombre es Steven Villada, soy seminarista de la diócesis de Girardota. Estoy cursando el tercer año de la etapa configuradora, lo que anteriormente conoceríamos como el tercer año de teología. Los invito para que desde ya nos dispongamos para este espacio de encuentro con la palabra de Dios, de permitir que ella hiera nuestro corazón y nos lleve a ese encuentro personal e íntimo con Jesucristo. Por eso los invito para que compartan este link con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que ustedes saben que la palabra de Dios puede tocar su corazón. Este será un espacio de formación para acercarnos a este libro sagrado, a este libro tan preciado para nosotros los católicos, para nosotros los cristianos, que es la Sagrada Escritura, la Biblia. Pero para introducirnos un poco a esto, podríamos empezar haciéndonos muchas preguntas. Y es qué valor nosotros le damos hoy en nuestra cotidianidad, en nuestra vida, a la palabra de Dios, a la Sagrada Escritura. Y pues uno podría encontrar muchos valores que se le dan. Un valor cultural, que es que uno va allí para investigar de cómo es que vivía el pueblo de Israel, cómo se veía. Es al mismo tiempo un valor, digamos, de carácter histórico. También se le da valor de carácter científico, en cuanto de pronto se pueden ver cositas de geografía, en cuanto uno puede mirar un poco los personajes de aquel tiempo, sobre todo del Antiguo Oriente Medio, todas esas partes de Persia, Siria, Egipto, Babilonia, Grecia, Roma, entre otras más. Y uno podría así ir escudriñando, darse en cuenta, por ejemplo, de otros usos que se dan a la Sagrada Escritura, como su valor artístico. A partir de estos pasajes bíblicos, cuánta música se ha fundado, cuántas obras artísticas, pinturas, esculturas, cuánto arte ha renacido de allí. También muchas veces nos acercamos a la Sagrada Escritura por curiosidad, para saber qué es lo que dice, como un método tal vez hasta de entretenimiento. Otras veces por un valor apologético, es decir, para defender algo. Pues la gente que no cree para acusar a los que creen y los que creen para acusar a los que no creen. Se vuelve a veces esa dicotomía o esa discusión muchas veces a partir de la palabra de Dios. ¿Y qué decir cuando a veces se le da un valor de superstición? Es decir, la Biblia como un amuleto, que es la que nos protege, que nos guarda la casa, y por eso vemos en tantas casas la Biblia como un adorno, porque no se lee ni se vive en el corazón, sino que está allí abierta en la sala, en el Salmo 23 o el 91, que se pelean siempre puesto en la sala, y con las hojas ya amarillas y retorcidas y llenas de polvo, porque no se le lee. También muchas veces la Sagrada Escritura ha sido utilizada con unos deseos o digamos con un valor económico también. A partir de ella mucha gente se aprovecha para predicar, para difundir cosas, incluso para pedir dinero, para su pecunio, para crear un capital. También muchas veces hemos usado la Sagrada Escritura con un valor práctico. Ve, aquel está como triste, aquel está como angustiado, está viendo un momento difícil. Miremos de pronto qué versículo podemos sacar de la Biblia, qué mensajito le podría servir como para que lo saludemos, como para que lo animemos.
También la Biblia ha sido una fuente de consulta. Entonces uno ve a todos los niños de la catequesis y a los muchachos que están en el colegio la tarea de religión, entonces todos a buscar allá la Biblia como a la carrera para colocar lo que dice, pero tampoco hay algo trascendental, no hay nada que comprometa la vida o que la palabra pueda hacer en nosotros. Y por último, podríamos nosotros darle a la Sagrada Escritura un valor de sentido inspirado y canónico. Es decir, cuando yo me acerco a la Biblia para ver qué le puede decir hoy en mi vida, con el deseo de descubrir a Dios y aquello concreto que Él quiere hacer en mi vida personal, en mi cotidianidad, en mi existencia. ¿Cuál será la mejor manera de comprender la palabra de Dios? ¿Cómo hoy podríamos descubrir que Dios nos habla en su palabra? ¿Cómo podríamos hoy descubrir que Él sigue dándonos palabras de aliento? ¿Cómo podemos descubrir hoy que Él nos sigue susurrando? Esto es lo que vamos a ver en este encuentro. Pero dejémonos primero entonces tocar por el Espíritu Santo. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, derramándose sobre nuestros corazones, sobre nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo de Dios, a llenarnos de tu unción para comprender qué nos quieres decir en tu palabra. Ven con tu fuego a las heladas de nuestra indiferencia. Ven con tu luz a la oscuridad de nuestros temores. Ven con tu vida a todo lo infértil que hay en nosotros, que no hemos podido realizar. Ven, Espíritu Santo de Dios, con tu alegría a nuestras tristezas. Ven, Espíritu Santo de Dios, dando sentido a todas nuestras preguntas, a nuestros cuestionamientos hoy llenos de vacíos. Ven, Espíritu Santo de Dios, e invocamos tu presencia a través del canto. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven, Espíritu divino, manda un rayo de tu nombre desde el cielo. Espíritu, ven, oh Padre de los pobres, luz profunda en tus dones, Dios espléndido. No hay consuelo como el tuyo, dulce huésped de los almas, mi descanso, suave tregua en la fatiga, fresco en horas de botono, paz del llanto. Espíritu, ven, ven, luz santísima, penetra por las almas de tus fieles hasta el fondo. Qué vacío hay en el hombre, qué dominio de la culpa sin tu sombra. Lava el rostro de lo inmundo, llueve tú nuestra sequía, ven y Espíritu, ven,
y carismas. A su mérito el esfuerzo, salvación e inacabable alegría. Después de haber renovado esta presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas con este hermoso canto que nos acerca a la belleza de Dios que se manifiesta en nuestras vidas y en nuestra cotidianidad, descubramos entonces un poco más qué es eso de que Dios nos habla en su palabra. Entonces iniciemos centrándonos en ese término, en el término palabra. ¿Qué es la palabra? Es tan importante que hasta Dios necesita comunicarse con nosotros a través de ella. Si nosotros miramos en nuestra cotidianidad, en nuestra condición como seres humanos, la palabra tiene un valor impresionante. Nosotros a través de la palabra nos comunicamos, logramos crear relaciones, logramos crear comunión, compartir con los demás. Cuando nosotros logramos usar la palabra, logramos también nombrar las cosas. Y cuando nombramos las cosas, le damos sentido. Digamos que de algún modo le damos existencia. Cuando yo ya sé cómo se llama algo, cuando yo ya sé cómo lo encuentro, cómo lo reconozco, cómo lo identifico, ya empieza a tener un verdadero sentido en mi vida y sé qué utilidad puede tener. Es la capacidad del empalabramiento, de poner lo que pensamos y lo que sentimos en palabras. Esto humanamente se hace indispensable para nuestra comunicación como personas. A través de ello saludamos a otro amigo, a través de la palabra hacemos sentir bien a alguien, a partir de la palabra lo animamos, lo edificamos, pero también a partir de la palabra podemos destruir al otro, también a través de la palabra podemos herir al otro, hacerlo sentir mal. La palabra tiene entonces una validez hoy en día supremamente muy grande en cada uno de nosotros. Pero fijémonos un poco entonces en el contexto en que se escribe la Sagrada Escritura, que es en el contexto de la cultura oriental, en Oriente. Y en Oriente la palabra tiene más significado que para nosotros los occidentales. Nosotros la palabra se queda en lo que dijimos y ya. Pero en Oriente la palabra va más allá de lo meramente pronunciado. La palabra es creadora, la palabra es dinámica. Por eso cuando nos vamos a tradiciones más antiguas descubrimos que incluso cuando en Oriente se leía un mito, sobre todo de la naturaleza, se creía que cada vez que se leía de nuevo ese mito, la naturaleza se está volviendo a crear, está volviendo a renovarse. Pues bien, la palabra va a tener un sentido muy importante en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, ahora que nos estamos como dirigiendo sobre todo en la parte más antigua y más primigenia de su escritura. Es sino que nos fijemos en el Génesis. El Génesis empieza con la siguiente expresión: en el principio creó Dios. Y hoy nosotros podríamos replantear eso y decir más bien, como nos enseñaría un gran profesor de la universidad, el padre Jairo Henao nos dice, deberíamos cambiar ese decir, en el principio creó Dios, y decir, con un principio creó Dios. ¿Y cuál es ese principio? La palabra, justamente. Si ustedes ven todo el relato del Génesis, siempre que Dios va a crear, la expresión más importante que se usa es dijo Dios. Dios crea a través de la palabra. Es lo que da el aliento, lo que da la vida de algún modo. Antes que el espíritu que aleteaba, antes que infundir espíritu, lo que Dios hace es decir, expresar, empalabrar el mundo. Qué bonito que nosotros podamos ir descubriendo ya eso. Desde Oriente ya la palabra es sinónimo de dinamismo. Y podríamos ir entonces haciendo una aplicación a nuestra vida. Dios nos habla a través de su palabra. ¿Será que si permitimos que la palabra que está allí
vuelva dinámica nuestra vida, reconforte nuestra vida, la saque de tantas estructuras, de tantas monotonías que tenemos y que no nos dejan ser verdaderamente libres. Eso en un primer momento, la palabra, que es importante en el sentido humano, pero que ya vimos como el sentido oriental que tiene. Y esto nos abre paso para que miremos entonces cómo la palabra puede hablarnos hoy a nosotros, cómo Dios nos habla a través de ella. Y decir que Dios nos habla a través de su palabra es ya decir que hay un acto de revelación, que Dios se nos da a conocer a través de ella. Y aquí nos encontramos con algo muy bonito, pero que a la vez también puede ser algo muy problemático y que lamentablemente nosotros muchas veces hemos confundido. Y es pensar, ¿qué es la revelación? ¿En qué sentido la palabra de Dios es una revelación de Dios? Porque a veces hemos limitado el asunto de la revelación como algo supremamente sobrenatural, como una grandísima manifestación de Dios que se nos presenta en un montón de cosas. Y frente a la Escritura sí que pensamos eso. Entonces, como les decía en el videito de invitación para este encuentro que estamos teniendo hoy, para esta formación, a veces tendemos a pensar que la Biblia es un gran libro que nos cayó del cielo, al estilo de los musulmanes fundamentalistas que piensan que su libro, el Corán, cayó del cielo y que un ángel le dictaba todo a Mahoma qué era lo que debía escribir. Nosotros como cristianos debemos ya tener en nuestra mente que la Biblia no es un meteorito celestial, no es un libro caído del cielo, no es dictado por un ángel, no es que Dios le susurrara al oído a los escritores de la Biblia qué era lo que tenían que escribir, no es una dictatio Dei, como diríamos en la expresión latina, no es un dictado de Dios. Tendríamos que ir quitándonos esas distorsiones. Hay que reconocer que la Biblia es un proceso escriturístico. Se escribe y se lleva un tiempo de escritura aproximadamente o más largo, más de 10 siglos escribiéndose en la Sagrada Escritura. Por eso nosotros hoy podríamos decir que la Sagrada Escritura es, claro, palabra de Dios, pero también palabra del hombre, porque a través de la palabra de Dios lo que se quiere es penetrar en el plan de Dios, pero al mismo tiempo, al acercarnos a ella, lo que pretendemos también es conocer al hombre. ¿Por qué? Porque la escribieron personas, lo escribieron hombres, cada uno desde su situación particular, desde los medios que tenía, desde la experiencia que ellos tenían. Y es ahí donde yo pienso que tendríamos que comprender que la palabra es justamente revelación de Dios. No como una cosa por allá tan abstracta, vuelvo y les repito, como un dictado de Dios como caído del cielo, sino como Dios puede permear los corazones de aquellos hombres que se disponen a su acción, pero sobre todo cómo estos hombres logran ver la realidad en que viven, las dificultades sobre todo, los problemas, realidades sociales, realidades precisas, cómo ellos a través de todo eso logran ver la acción de Dios, logran ver a un Dios que actúa en la historia, un Dios que acompaña, que reconforta. Y aun cuando estos escritores se sienten frustrados, sienten lejana la presencia de Dios, lo que hacen es escribir para animar a sus comunidades y para dejar un modelo para las comunidades venideras, para las que vienen detrás. Qué bonito que podamos comprender esto en un primer momento, que la revelación, que Dios nos habla en su palabra, que es verdaderamente palabra de Dios, cuando comprendemos que también es palabra humana, de que ella se forja en el corazón del hombre. Y que a partir del corazón del hombre, cuando el hombre logra experimentar el Ruá, el paso del Espíritu Santo por su vida, el soplo de vida que le da sentido a todos los episodios que está viviendo en su vida, es cuando entonces puede escribir un libro para animar a su comunidad, para animar a todos los que vendrán también detrás. Es así como tendríamos nosotros hoy que entender esa revelación de Dios. ¿Es Dios el que da estos sentimientos en el corazón del hombre? Sí, pero parte de sus entrañas, parte de lo que aquel ser humano está viviendo. Así Dios nos habla. Y así Dios le ha hablado en las Sagradas Escrituras a aquellos que lo han escrito, permeando su realidad, permeando su corazón, permeando su miseria. El pueblo de Dios, la primera manera en la cual siente la presencia de Dios,
No es por grandes espectáculos, ni siquiera sienten la presencia de Dios hasta llegar a la higuera donde ya Dios se manifestó y habló en la higuera, sino que ya antes lo había sentido. Recordemos al pueblo de Israel caminando por el desierto en medio de tantas tribulaciones y dificultades. Ahí ya sentía la presencia de Dios. La presencia de Dios que estaba en medio de la dificultad, de la angustia, del querer pasar de la esclavitud a la libertad, en los momentos de dudas, de volver de nuevo a Egipto, de volver de nuevo a la esclavitud. Ahí ya estaba Dios acompañando, caminando con su pueblo. Antes que la gran manifestación teofánica, la revelación de Dios, está el Dios que camina, el Dios que está, el Dios de la historia, el Dios que permanece. Y es ahí donde tenemos que entender, Dios se revela en nuestra historia, en nuestra cotidianidad, en lo que somos. No busquemos eventos espectaculares. No busquemos la Biblia solo para ver cosas espectaculares, cosas como mágicas. Tendríamos que leer ante todo muy bien la Biblia para ver los compromisos éticos y espirituales tan grandes que hoy nos hacen nosotros, no de maneras superficiales o de maneras sobrenaturales, sino que se van acoplando en nuestra vida desde que somos capaces de vivir lo que allí se nos dice. Quería entonces que tuviéramos presente en primer lugar este acercamiento. La Biblia es palabra de Dios y palabra humana. Incluso un gran teólogo, Jean-Louis Ska, se atreve a decir que nosotros en nuestras celebraciones, en la liturgia, deberíamos decir cuando terminamos una lectura, decir palabra de Dios y palabra humana. Pues esto ya, nuestra liturgia ya la tenemos estructurada, ya decimos palabra de Dios, pero qué bueno que hiciéramos consciente de eso, que cada que el lector está allí dice palabra de Dios, también está diciendo palabra humana, palabra del hombre, en el sentido de que el que está detrás de todo este texto es un hombre que supo en su situación y en su vida experimentar la presencia de Dios para que Él lo dignificara y le diera sentido a lo que estaba viviendo. Yo quisiera entonces, después de haber dado como estas precisiones, que ya enfoquemos cómo Dios nos habla en su palabra a partir de un texto bíblico que puede parecer confuso en su momento, pero vamos a ahondarlo un poquito y vamos a descubrir cómo nos da unas palabras tan hermosas y que a partir de él yo creo que hoy podemos descubrir que Dios nos habla en su palabra. Y es el prólogo del Evangelio de San Juan. Si usted está ahí en su casa, tiene forma donde se encuentre de tener la Sagrada Escritura, pues vaya, busque la Sagrada Escritura, vamos a mirarlo y vamos entonces a buscar y a leer ese prólogo. Y ya que hemos estado con la presencia del Espíritu Santo durante todo este tiempo, permitámonos que Él nos hable y que esa palabra, que esa espada de doble filo, logre penetrar nuestra vida, herirnos para que podamos sentirnos a la vez también sanados por el Señor. Dice entonces el Evangelio según San Juan en su prólogo: en el principio existía la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella nada se hizo. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran en él y por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre cuando viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. Vino a los suyos, mas los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Qué bonito entonces que nos podamos acercar a este texto. Nos trae unas enseñanzas preciosas y bellísimas que hoy pudiéramos mirar. En el principio existía la palabra. Ya lo acabamos de decir ahorita con el Génesis. Sin la palabra nada fue creado.
nada fue creado. Sin ella, nada se hizo. Estamos reivindicando lo que dijimos hace un momento. Y aquí quisiera yo detenerme en un asunto muy importante. Hablábamos ahorita un poco de la revelación, pero la revelación a través de la historia de la Biblia va siendo una revelación progresiva. Dios se va manifestando de distintas maneras. Entonces miremos un poco el plano en cuanto al Primer Testamento, que conocemos también como el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento o Segundo Testamento. Miremos que en el Antiguo Testamento, en el Primer Testamento, Dios habla muchísimo. Como acabamos de decir ahorita, la palabra tiene un protagonismo impresionante. Dabar, en hebreo. Dabar es supremamente importante. Dios habla con todos los personajes del Antiguo Testamento, se les manifiesta, les habla de una manera, en aspectos naturales, en manifestaciones naturales, a través de muchas personas, a través de los profetas. Los profetas hablan directamente con Dios. Bueno, nos encontramos todos estos asuntos. La palabra es supremamente importante allí. Pero pasamos al Nuevo Testamento. Y si nosotros nos fijamos bien, en ningún momento vemos a Dios hablando directamente con Jesús. No encontramos en el Nuevo Testamento, digamos, un apartado, un versículo, un episodio en el que Jesús hable directamente un diálogo con Jesús. Las únicas veces que vemos que Dios habla es cuando en el bautismo y en la transfiguración dice: este es mi Hijo amado, escúchanlo. Pero miren, ni siquiera están diciendo escuchen mis palabras. No, ahora ustedes ¿a quién van a escuchar? ¿Quién va a ser la palabra? Mi Hijo. Y por eso Dios no está hablando con Jesús en el Nuevo Testamento. Miren qué bonito esto. Dios en el Nuevo Testamento se queda mudo porque en Jesús ya lo ha dicho todo. Dios en el Nuevo Testamento se queda mudo porque en Jesús ya lo ha dicho todo. Por eso quien ve a Jesús, ve al Padre. Jesús ahora es esa palabra que se ha hecho carne para morar, para habitar entre nosotros. Y así nos habla Dios. Tenemos entonces nosotros hoy que sentir como pasar simplemente de esa palabra en la que Dios nos habla, en la que Dios se nos manifiesta, claro, en la que Dios se nos va interiorizando, y pasar entonces a encarnar la palabra. Solo así podemos descubrir cómo Dios nos habla en su palabra, que es lo que hoy queremos descubrir en este encuentro. Dios nos habla en su palabra cuando logramos encarnarla. Miremos que la palabra de Dios se ha encarnado. Y el mismo texto que acabamos de leer de San Juan nos dice que en el mundo estaba la palabra y que el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. En el Evangelio de San Juan, conocer equivale a creer, ¿cierto? Cuando yo conozco la fe, cuando escuchamos, por ejemplo, que los discípulos no conocieron verdaderamente a Jesús o no lo entendían, es que no creían verdaderamente en Él. Conocer, creer, ¿sí? No creyeron en esa palabra, no conocían la palabra, es decir, no la creyeron. Nosotros hoy en nuestra vida podremos escuchar también muchas veces la palabra de Dios, sabernos versículos de memoria, sabernos ya textos, hasta saberlos explicar, pero verdaderamente se encarna, verdaderamente conocemos esa palabra, verdaderamente creemos en esa palabra. Qué lindo que descubramos que la encarnación, y yo les confieso que para mí la encarnación es los misterios más profundos y más lindos cuando los comprendo desde esto. Solo cuando encarnamos comprendemos que es verdaderamente palabra de Dios. Miren, y es que Jesús se hizo carne. La palabra en griego es sarx. El autor sagrado ni siquiera usó la expresión Dios se hizo cuerpo, que podría ser en griego la palabra soma, no, usó sarx. Y sarx es carne, es lo peorcito. Pues carne es lo que se pudre, carne es lo que se acaba, lo que es finito, lo que en algún momento va a oler a rancio, que va a ser desagradable. Dios se hizo eso. Dios se hizo lo pequeño, lo que hoy a nosotros nos puede dar asco. Y es nuestra humanidad, pero Dios se hizo humanidad. Y hoy nosotros mantenemos con un montón de prejuicios por nuestra humanidad, por nuestra carne, y todo el mundo lo criticamos y eso no nos deja ser santos. Pero si Dios hizo carne, pero si Dios vino a compartir en nuestra humanidad, entonces Dios se corrompió. Qué bonito que pudiésemos reconocer eso, que lográramos volver a eso, reflexionar y quitarnos tantos prejuicios
de que es que lo que haga el hombre es malo. No, pues si Dios se ha hecho como nosotros, y si nosotros somos creación de Dios, dejemos de satanizar la obra humana, que en ella también Dios se gloría, que en ella Dios también se recrea. Miremos qué bonito de algún modo esto y cómo lo podríamos remitir entonces a la Sagrada Escritura. En como lo hablábamos ahorita, la revelación también nos habla de una palabra humana. Y si nosotros nos fijamos, por ejemplo, la Biblia en ningún momento está ocultando los pecados de sus personajes. En ningún momento teme en decir los pecados que se hicieron, las embarradas tan grandes que se cometieron. Miremos, por ejemplo, el caso del rey David. Este pecado tan grande y que a él le dolió tanto y que tuvo tantas dificultades, la Biblia no lo oculta. La Biblia lo muestra sin temor. Y a veces nosotros queremos ocultar tanto nuestra humanidad, querer parecer una santidad como tan inalcanzable y tan poco evangélica. Un gran teólogo, José Luis Sicre, dice que el contenido de la Biblia es divino en cuanto no encubre la humanidad. Miren qué bonito eso. Es divino en cuanto no encubre la humanidad. Es decir, es que Dios se manifiesta, Dios logra darnos enseñanzas, Dios logra estar en nuestra vida si aceptamos nuestra humanidad, si aceptamos lo que somos, si dejamos que Él nos interpele. Y ojo pues, que no estoy diciendo que es que Dios ama entonces todos nuestros pecados. No, Dios no ama el pecado, Dios ama a nosotros que somos los pecadores y justo quiere redignificarnos, quiere darnos de nuevo dignidad, quiere darnos vitalidad, quiere darnos una vida plena. Pero eso se da a partir de lo que somos. Si fuésemos seres de luz, seres perfectos, pues seríamos muy poco evangélicos, muy poco fuera de la Escritura. Porque lo que vemos allí son un montón de historias, de experiencias de fe, de hombres y mujeres que en medio de su ruina y de su debilidad se han dejado tocar por Dios y Dios en ellos ha logrado hacer unas cosas maravillosas. Y su testimonio en la vida de los demás que han visto eso ha logrado hacer cosas maravillosas, portentosas. Qué bueno que hoy pudiésemos descubrir entonces cómo Dios nos habla en su palabra a partir de lo que nosotros somos. Solo así podemos descubrir que Él nos habla en su palabra, en que Él se encarna en nuestra realidad. Y quisiera que vayamos terminando entonces esta corta reflexión con las palabras del profeta Isaías, que bellamente en el capítulo 55, versículos del 10 al 11 nos dice lo siguiente: como descienden la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé simiente al sembrador y pan para comer, así será mi palabra, la que salga de mi boca, que no tornará a mí de vacío, sin que haya realizado lo que yo quiera y haya cumplido aquello a que la envié. Una palabra bellísima y comprometedora hasta el extremo para cada uno de nosotros. Así tenemos que entender que hoy Dios se nos revela, que Dios nos está hablando. Él nos envía su mensaje, Él nos empapa con su gracia, Él nos empapa con su amor que se ha empalabrado en esta Sagrada Escritura. Él nos la regala cada día como una llovizna. Pero nosotros tenemos que permitir que dé fruto verdaderamente. Dios puede hablarnos si nosotros dejamos que nos hable. Dios puede hablarle hoy a la sociedad a través de la Sagrada Escritura si nosotros la encarnamos y los demás ven que nosotros somos evangelios que caminamos por la calle. Somos evangelios que estamos caminando y que a veces somos el único evangelio que puede ver la gente. Qué bonito que podamos descubrir esto. Qué comprometedora es entonces esta misión que nos da la palabra, de que nosotros redescubramos nuestra obligación de hacer que esa palabra germine, para que Dios pueda hacer su obra en nosotros. Pero esto solamente se da con una apertura que nace del corazón, con una apertura que nace de la docilidad a la palabra de Dios. Una palabra que tiene que transformar, una palabra que tiene que interpelar. Solo cuando el personaje bíblico,
Solo cuando nosotros hoy, discípulos de Jesús, cristianos, nos dejamos interpelar, cachetear, golpear por la palabra de Dios y no somos simplemente aquellos que escuchamos pero de una manera pasiva, sino que verdaderamente nos dejamos tocar por esa palabra, podemos descubrir lo que Dios quiere decir a cada uno de nuestros corazones. Dejémonos invadir por la gracia del Señor, que viene a darnos un mensaje, y solo así el mundo podrá conocer que Dios nos habla a través de su palabra. Me ha alegrado mucho compartir con ustedes estos pequeños aportes. Son fruto del diálogo con personas que considero de mucha fe, de una sabiduría muy grande, pero son también fruto de lo que siento que Dios necesita de mí, o que Dios quiere hacer en mí, lo que yo necesito más bien de Dios. Son fruto de una experiencia de fe que creo que cada vez en nosotros tiene que ir madurando más. Ojalá en todo esto pueda interpelarnos y dejar atrás esa mirada de que Dios nos habla de maneras magníficas y muy rebuscadas y abstractas, y encontrar de que Dios nos habla es en nuestra realidad, es en lo que somos. Y por eso allí donde estás, te invito para un momento de oración, para que interioricemos esto que hemos hablado, para que te cuestiones también en tu vida si hay cosas que no te han quedado claras, o si hay cosas que te han despertado un interés, o te ha despertado como digamos, quiero saber un poco más de esto, voy a ir a buscar en mi parroquia donde puedo averiguar un poco más, cómo estudiar un poco más la palabra, si quiero interpretar los hechos de mi vida como un hecho verdaderamente salvífico de la experiencia de Dios. Entonces ahí donde estás, mira tu vida, mira tu historia. Al igual que el pueblo de Israel, tu historia es redimida por Dios. En tu historia se realiza la palabra de Dios, se encarna la palabra de Dios. Mira tu corazón y en esta noche comprométete a acercarte a la palabra de Dios con el deseo grande, con el deseo profundo de sentir en estos personajes, en estos relatos, en estas historias, en estas hermosas pinceladas poéticas que también llegan a nuestro corazón, sentir allí a un Dios que acompaña la realidad humana. Señor, acompáñanos hoy, acompáñanos en esta noche y en toda nuestra vida para sentir cómo tu palabra se nos hace cercana, cómo tu palabra nos enseña a vivir, cómo el testimonio de nuestros hermanos mayores, testimonios que encontramos en la Sagrada Escritura, hoy nos muestran un camino para seguir y cómo hoy la podemos actualizar en nuestra vida para ser nuevos testigos en un mundo que te necesita, en un mundo herido por la indiferencia, en un mundo que se está quedando sin palabras bellas, sin palabras de aliento, y que solamente hoy anida en su corazón palabras de rencor, palabras ofensivas, palabras para dividir. Únenos en tu amor y que el amor sea la mayor medicina, que el amor sea la mayor herramienta para interpretar tu palabra. Amén. Muy bien, queridos hermanos, este ha sido un momento muy especial para mí, en verdad que me emociona mucho poder compartir con ustedes cómo el Señor va haciendo su obra y me va ayudando a madurar en cosas de mi fe. Yo quería compartirles este testimonio, es lo que yo siento que el Señor va haciendo en mí y se los quería compartir a ustedes, que veamos la palabra de Dios de una manera, un poco más depurada, más purificada de tantos conceptos que a veces no nos hacen bien. Y para mí es una alegría y agradezco esta invitación de la animación bíblica a la pastoral de nuestra queridísima diócesis de Girardota, que por cierto sigamos bien unidos en la oración en estos momentos tal vez difíciles, pero momentos de gracia que el Señor nos dispone al iniciar este año 2021. Les agradezco la confianza para realizar este encuentro y los invito a todos ustedes para que no dejen de seguir estos contenidos que a todos nos ayudan, que a todos nos nutren el corazón, para que sigan a Animación Bíblica La Pastoral en sus cuentas, en sus redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Ahí ustedes pueden encontrar
la palabra de Dios para cada día, las reflexiones de cada domingo que nos hace el Padre Gabriel Jaime, unas reflexiones tan centradas y tan profundas que nos pueden servir en nuestra formación y en nuestra vida espiritual. Es decir, ahí está la semilla echada, ahí está el Señor permeando en nosotros. ¿Será que si dejamos que lo que cae en nosotros pueda producir verdaderos frutos? ¿Será que si dejamos que la palabra germine en nosotros? Será un reto de cada día, será un reto cotidiano. Que sea el Señor quien nos ayude y que sea el Señor bendiciéndonos. Les deseo a todos una noche muy feliz, llena de muchas bendiciones, y que sigamos todos confiando en el Señor y haciendo de su palabra nuestro mayor aliado, nuestra mayor aliada en tiempos difíciles, porque cuando miramos la Sagrada Escritura vemos a otros hermanos que ya han caminado y nos llenamos de esperanza para seguir adelante. Que el Señor los bendiga y que tengan un muy buen descanso.